Fundamentales para el desarrollo económico del país y hoy la verdad no lo tienen nada claro, a pesar de que han tenido estos llamados créditos reactiva que no sé si en realidad Ana María les llegó a tocar a todos, si es que en realidad hubo esta facilidad para llegar a todos. No estaba escuchando. Hola, Ana María, ¿nos escucha? Sí, sí escucho. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, perfectamente. Bueno, en todo caso no sé si habrás Está bien. escuchado lo que estábamos hablando con No, Carlos. sí, sí. Así es, he escuchado todo atentamente. Verdad, él tiene razón en muchas cosas. Bueno, hablemos de la ley primero, la 31050, que es la que se ha prorrogado ahora hasta fines de marzo. El tema no pasa por la prórroga, está bien, a pesar de que el COFIDE, el 12 de este mes, recién es que dice que tiene 18 convenios suscritos, que hay 6 en camino, pero en realidad debería tener 48, por ejemplo. No entiendes financiera. Bueno, eso al margen. Dan ya las disposiciones donde dicen que sí, efectivamente, las tarjetas de crédito se pueden refinanciar hasta 10.000, las pymes sus deudas hasta 20.000, créditos vehiculares hasta 50.000 y los hipotecarios hasta 250.000. Ya, hasta ahí estamos bien. Pero ¿qué dice la banca? Eso es lo más importante. ¿Qué dice? Aquí, yo estoy en Arequipa. ¿Qué dice la representante de la SBS? Bueno, es potestad del banco ver si acata o no las resoluciones. En un Estado de Derecho, uno no se guía por lo que se dice, uno se guía por lo que está escrito en una ley, en una resolución, en una directoral, ministerial, en un decreto de urgencia, un decreto legislativo, en fin, ¿ya? Entonces, si nosotros no vamos a acatar las resoluciones, ¿para qué cosa estamos haciendo resoluciones desde el Estado? Entonces, si bien es cierto, y sobre todo en este momento de pandemia, en este tiempo de pandemia tan difícil, tan complicado, ¿para quiénes prioritariamente? Para las pymes. Aquí tenemos un grave problema, y el problema es que no hay un solo discurso entre el Estado y la banca, la SBS en este caso. Tienen que ponerse de acuerdo, por favor. O sea, si hay una resolución, se tiene que cumplir. Ahora, si nosotros vemos, ¿con qué nos hemos encontrado? Que mientras estábamos asustados sin saber qué es lo que iba a pasar con esta pandemia, cómo nos teníamos que cuidar, confinados en la casa, en cuarentena, la banca estaba refinanciando las deudas, a todos, y capitalizando los intereses. Sí, ya, yo te bajé los intereses, te capitalicé, no te preocupes, vas a pagar, pero ¿cuántos años más voy a pagar? Claro. Las empresas, sean micro, pequeñas, medianas o grandes, porque finalmente empresa es una, no importa el tamaño de la empresa, no pueden estar trabajando por los siglos de los siglos, amén, para pagar una deuda, por favor. O sea, ahí sí tenemos un problema. Y yo creo que ahora, con ocasión de esta prórroga, podemos aclarar el panorama. Hay que hacerlo. Si bien es cierto, desde el Congreso se puede hacer, se puede hacer un referéndum, se pueden hacer muchas cosas. Pero aquí nosotros tenemos representantes en el Congreso. Y los representantes en el Congreso no pueden estar haciendo leyes de iniciativa de gasto, pero sí pueden estar haciendo leyes o mandatos que impliquen el cumplimiento de esas resoluciones o simplemente que lo justo sea lo justo para todos. Y en este momento la pyme sufre una situación muy fuerte de caos, de indiferencia. Jesús, usted se refería Ana María, a reactiva. Sí, Ana María, dame unos minutos, por favor, que tenemos que ir a la pausa y volvemos a hablar sobre este tema, sobre la realidad de la pequeña y mediana empresa que la está pasando muy mal. Hablamos sobre los créditos reactivas, sobre el comportamiento de la SBS, sobre lo que realmente han perdido ustedes el año pasado y los que estarían por perder si es que se para la economía en estos 15 días. Dame unos minutos, renovamos información y volvemos. Esto es Informamos, Opinamos, aquí en Exitosa Perú, en Lima 95.5. Estamos con este tema y otros más, así que volvemos. Estamos en Exitosa Perú, aquí en los 95.5 en Lima y en más de 65 ciudades. Dejamos la pregunta para Ana María Choquehuanca, que es representante de las pequeñas y medianas empresas. Ana María, estábamos hablando sobre la situación de las MIPES a propósito de esta ampliación del plazo para la reprogramación de deudas en diferentes aspectos, no solamente para la MIPES, sino para las personas que han accedido a créditos de carácter personal, hipotecario, vehicular, entre otros más. Pero en el caso de las MIPES, por ejemplo, tú estabas comentando que la cosa no está nada bien, que incluso han tenido este problema de que cuando llegaban a pedir un préstamo, los bancos decían, bueno, nosotros
podemos tomarlo como no, y esto a pesar de que existía una ley. Y entonces, ¿cómo lo han podido manejar ustedes? En realidad, ¿cómo se han podido controlar y resolver los problemas que por lo general se han ido presentando en el último año? En 15 días no podemos tener con certeza, digamos, un resultado que nos diga si esto se cumplió con tal porcentaje de entidades financieras y tal porcentaje no lo cumplió. Por lado, ¿no? Que eran 18 convenios firmados de los 48 y 6 en cambio. Ya. Pero ahora, como se ha prorrogado esto, nosotros recién vamos a ver y vamos a tener una respuesta real de lo que dice cada entidad financiera, ¿no? Entonces, ahí nosotros también vamos a tener el conocimiento de todos los convenios que se han firmado y con quiénes es que se tiene que reprogramar y ver este tema. Ahora, lo que quedó más bien en pregunta antes de la pausa fue acerca de los reactiva, que es un tema bastante interesante, porque nosotros tenemos, por ejemplo, que de todo el universo de las pymes formales, solo el 5.9% accedió al sistema financiero regulado. ¿Y por qué? ¿En qué nos basamos? Significa que más del 90% de las micro y pequeñas empresas formales, ¿aló? Sí, te escucho. Sí, no tienen historial crediticio ni antecedentes financieros en ninguna entidad financiera. Por lo tanto, menos del 20% de las micro y pequeñas empresas formales accedieron a los programas de apoyo al ejecutivo. No sé si me dejo entender. Claro. ¿Por qué? Estamos hablando, a ver, ¿qué requisitos pedía la banca para acceder al Reactiva, al FAEMIPE, a todos estos programas? Tienes que tener historial crediticio, tienes que tener antecedentes financieros, y es más, algunos bancos, tienes que ser cliente de mi banco. Entonces, dígame, si nosotros tenemos ahí que las micro, sobre todo las micro y las pequeñas empresas, que es el mayor porcentaje, no tenían esos dos requisitos, ¿a quiénes le han dado? A ver, le han dado 10 millones a una empresa que figura con un rubro de casinos, 10 millones. 10 millones a una empresa, de repente a una oficina de un estudio de abogados, estoy hablando de cosas que han pasado, entonces, o sea, de reactivas que han recibido. Entonces, pero estamos hablando de pymes que de repente sí han accedido, como decía la ministra Alba en ese entonces, pero donde ella no nos dice, pues, oye, ¿sabes que las pymes recibieron? Claro, fueron miles las que recibieron. Yo llegué al universo de pymes. ¿Con cuánto llegaste, ministra? ¿Con cuánto? ¿5,000, 10,000, 15,000? ¿Con cuánto llegaste? Mientras que en otro lado el grueso del dinero desembolsado con garantía del gobierno estaba colocado a otras que no eran prioridad durante la pandemia poder dar un salvavidas o una herramienta de salvataje. Entonces, creo que todo eso, nosotros queremos ser parte de las soluciones. Claro. No se pusieron los candados adecuadamente, la ministra no se fijó en esto, de repente no dudamos de que las intenciones hayan sido buenas, de que efectivamente se quería llegar, pero lamentablemente muchas veces se hace la ley y se hace hecha la trampa, ¿no? Claro, entonces aquí tenemos que asegurarnos bien de a quién va a llegar, cómo va a llegar, y la realidad de las pymes, qué requisitos pueden cumplir. Claro, entiendo por lo que tú dices entonces que se convirtió prácticamente en un sistema perverso que benefició a unos y excluyó a otros. ¿Y qué hicieron los que fueron excluidos prácticamente de esta posibilidad? ¿Quebraron? Están en las calles, ¿Se reinventaron? ¿Volvieron a la informalidad? Tres cosas. Ya, eso es otra cosa. Algunos están en las calles, informales. Otros quebraron, desaparecieron. Están ya engrosando el porcentaje de la línea de pobreza, del porcentaje de pobreza o pobreza extrema. Y los otros, bueno, se reinventaron también, porque definitivamente aquí las pymes, o sea, la pyme siempre está, es la rueda productiva del país, la que empuja la economía en el país. Pero por otro lado, hay algo muy importante, si tocamos el tema de la informalidad. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con la informalidad, por ejemplo? Entonces, nosotros tenemos que promover el tránsito de la informalidad a la formalidad, ¿estamos de acuerdo? Nosotros antes de la pandemia teníamos un resultado del país, era el Perú, era uno de los que más alto porcentaje de informalidad tenía, 73%. Ahorita la proyección es 80% por la pandemia. Pero en ese tránsito de la informalidad a la formalidad, ahora es a la inversa. Ahora es el tránsito de la formalidad a la informalidad.
¿Por qué? Por las razones expuestas, por la realidad que vivimos. Pero no podemos quedarnos en una estación de lamento, en una estación de, oye, esto pudo haber sido y no fue. Nosotros tenemos que seguir adelante y tenemos que tener herramientas legales que se cumplan. Lamentablemente en el país yo creo que se está perdiendo el principio de autoridad, porque incluso instituciones están queriendo hacer lo que quieren. Hay leyes, hay resoluciones que se cumplan. Nosotros lo que queremos en las pymes, en primer lugar nos encantaría desde hace muchos años ya, un anhelo siempre ha sido ser política de Estado. Cuando uno es política de Estado, si la pyme fuera política de Estado, su brazo de apoyo sería el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas o viceversa. Pero no es así. Claro, pero eso tendría que serlo, ¿no? Teniendo en cuenta lo que tú señalabas, que finalmente las pymes, como ya se sabe perfectamente, era la generadora de mayor puestos de trabajo en nuestro país, que hoy ya se han perdido casi en más del 30-40%, si no más. Así es. Así ¿no? es. O sea, hacer política de Estado en realidad no debería ser un anhelo, sino debería ser una obligación, y si no una propuesta de los actuales candidatos a la presidencia de la República, que tampoco es que la tengan bastante clara. Claro, y nosotros tenemos que generar esas propuestas, porque muchas veces ellos desconocen esa realidad, que la ven por encima, pero no la profundizan. Y hay que ayudarlos a profundizar, porque la mayoría de pequeñas y microempresas en el país están asentadas en todas las regiones, en provincias. Hablemos de esa realidad ahora, es una realidad mucho más fuerte, mucho más delicada. Entonces, lo que tenemos que hacer en este momento, bueno, la relación y el acceso con el ministro de la producción es buena. Él tiene mucha apertura y hay que reconocerlo, porque han habido ministros que ni siquiera nos recibían, ¿de acuerdo? Ahora podemos seguir, pero también tiene sus limitaciones, pues, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos que tener es la voluntad política, contar con la voluntad política del presidente Sagasti. El presidente Sagasti y la Premier tienen en su mano poder resolver este problema. Ahora, por ejemplo, ayer ha salido la resolución, la 08 de la PCM, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ahí dan unas directivas para las actividades económicas que se han señalado, bueno, en fin, de todo, cómo va a ser la cuarentena y todo eso. Y también se hace alusión a la fase 1 y 2, dice ellos van a seguir, pero no se detalla, queremos una información más detallada. Lo mismo queremos todos. Lo mismo queremos todos, Ana María, porque la verdad que no está todo claro y hay muchas dudas por parte de la población y de ustedes también seguramente. Yo te agradezco, el tiempo es un poquito tirano, vamos a estar contigo más adelante también porque esto todavía no acaba, estamos empezando una cuarentena el próximo domingo y seguramente ustedes también tendrán demandas que se tengan que cumplir y no sé si llegarán justamente a resolverlo en el corto plazo. Muy amable Ana María Choquehuanca, presidenta de las pymes del Perú, bastante claro lo que dice, entonces